Queridos hermanos, la familia de Jesús padeció desconciertos, malestares, críticas, en primer lugar, porque Jesús nunca buscó una mujer para tener hijos y formar una familia, siendo que para el pueblo judío esto era sagrado. Atender lo que dice el primer mandamiento en Génesis 1:28. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, al llegar a los 30 años soltero, pues fue objeto de señalamientos, de críticas, de extrañeza de sus familiares, de sus vecinos. Después de esto, precisamente a los 30 años, decide salir de su casa para ir a buscar a Juan el Bautista. Algo insólito, siendo el mayor de los hermanos, siendo la cabeza de familia, puesto que José ya había muerto. ¿Cómo era posible que se fuera, abandonara a su mamá, abandonara a sus hermanos, dejara su trabajo, dejara todo para ir a buscar al profeta? Después de un tiempo de estar con el Bautista, regresa a su tierra, pero lo hace como profeta itinerante, como profeta de señales, dando muestras de tener una gran sabiduría, lo que también causó desconcierto, extrañeza, pues todos sabían que Jesús no había recibido una educación formal, no había estudiado para rabino. Entonces, ¿de dónde había obtenido tanta sabiduría? ¿Con qué poder realizaba prodigios? ¿Con qué poder curaba enfermos, expulsaba demonios? Además de esto, él enseñaba con autoridad, muy diferente a como lo hacían los rabinos, los escribas. Después de esto, al no ser aceptado, al ser rechazado por su gente, decide mudarse a Cafarnaúm y de ahí salir a recorrer todos los poblados, todas las aldeas de Galilea, pero no lo hacía solo. Iba acompañado por un grupo de hombres y mujeres. Otro motivo de escándalo. ¿Cómo era posible que de entre de sus seguidores hubiera hombres y mujeres que convivían día y noche, que no tenían un lugar donde vivir? Donde se les hacía de noche, ahí dormían. Eso también fue algo pues mal visto por la sociedad de aquel tiempo, puesto que la mujer no debería salir de su casa si no iba acompañada por un familiar, por su padre cuando eran menores de edad, por su esposo cuando ya estaban casadas, o por un hijo si es que quedaban viudas. Y en este caso no pasaba así. Eran hombres y mujeres sin ningún parentesco, sin una relación formal, que recorrían junto a Jesús los poblados de Galilea. Todo esto, decía, causó desconcierto, causó malestar entre sus familiares. Su mamá y sus hermanos llegaron a pensar que estaba loco, porque les llegaban noticias de que andaba de un lugar para otro, que era tanta la gente que lo buscaba que no se daba tiempo ni para comer. Además, sus enseñanzas iban en contra de la formación religiosa tradicional. María y José eran judíos tradicionales, eran respetuosos de la ley de Moisés,
¿Cómo era posible que ahora su hijo mayor criticara las costumbres religiosas, no estuviera de acuerdo con las normas que los líderes religiosos imponían al pueblo? Era algo indebido, causa de señalamientos, causa de persecuciones, causa de amenazas para Jesús. Su mamá y sus hermanos no lo siguieron, no creyeron en él, no lo acompañaron durante su ministerio. Hay evidencias de que hasta después que Jesús murió, fue cuando, según Lucas, María acudió a Jerusalén y empezó a reunirse con sus discípulos, con los discípulos de Jesús. Según el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, Santiago, el hermano de Jesús, también acudió a Jerusalén y empezó a creer en la doctrina de Jesús, a tal grado que se le considera el primer obispo de Jerusalén. Pero todo esto sucedió hasta después de que Jesús murió. Entonces, Jesús pues fue incomprendido. A Jesús no lo comprendió su mamá, no lo comprendieron sus hermanos, no lo comprendieron sus parientes, sus paisanos. Por eso cambió su residencia a Cafarnaúm. Así es que todo esto pasó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revolucionar, vino a cambiar las prácticas religiosas, la forma de comunicarse con Dios, la forma de creer en Dios, la forma de ver a Dios, porque Él siempre lo vio como un Padre amoroso. Él siempre dijo que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que nunca deja de amarnos, que su misericordia es muy grande y que Él ama no solamente a los buenos, no solamente a los que se portan bien, no. Él es un Padre amoroso que nos ama a todos. Y todo eso, por supuesto, que causaba malestar, desconcierto entre los líderes religiosos y entre algunos sectores de la población que eran más conservadores, más tradicionalistas, empezando por su familia. Estos son, pues, datos que encontramos en las Escrituras y algunos se deducen a partir de las tradiciones, de las costumbres del pueblo judío en la época en que Jesús recorrió las aldeas de Galilea proclamando el reino de Dios. Y que es bueno que los conozcamos, que es bueno que los tomemos en cuenta para estar más apegados a la realidad, cómo sucedieron los hechos. Por eso en un momento dado Jesús dijo que su familia, su madre, sus hermanos, sus hermanas, eran todos los que hacían la voluntad de Dios. Todos los que creían en Dios y hacían su voluntad, esa era su nueva familia. Porque la familia biológica, pues no creyó en él. Además, él se dio cuenta que como profeta, como líder, ahora era cabeza, era responsable de una familia más numerosa. Y lo sigue siendo en la actualidad. Él encabeza a millones de seguidores, a millones de discípulos que creen en él. Así es que pongamos toda nuestra confianza en Jesús, sigámoslo para que poco a poco podamos ser semejantes a él, para que poco a poco logremos la conversión y lleguemos a alcanzar la cristificación, es decir, que lleguemos a ser semejantes al Maestro, capaces de hacer el bien sin condiciones, capaces de amar a todas las personas tal y como Él nos puso el ejemplo y tal y como Él nos lo pide.